Bien, hermanos, vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Jonás capítulo 2. Llegamos al final de la serie. Llegamos al final de luego de 40 predicaciones, más de 40 mensajes de esta serie que se llama Apuntan a Cristo. Hemos visto a lo largo de diferentes historias del Antiguo Testamento cómo personas, hechos, instituciones apuntan al mensaje principal de toda la Biblia, que es el Señor Jesucristo. Y finalizamos esta serie con el libro de Jonás porque viene muy a propósito para dejarnos. Yo quiero como comenzar el mensaje diciendo cuál es el punto principal que vamos a finalizar esta serie con esta predicación de Jonás. El punto es el siguiente. Yo quiero ponerlo antes y no al final del sermón. Nosotros hemos aprendido más del Señor. Hemos aprendido más de su palabra. Hemos aprendido más. Cada vez que ahora agarramos una historia del Antiguo Testamento, podemos relacionarla mucho mejor con Jesucristo que antes. Después de 40 mensajes, si lo hemos estudiado, repasado, podría ser así. Pero no debemos equivocarnos, porque podemos saber más, pero no identificarnos con Cristo. ¿Qué es esto? A ver, Jonás podía escribir, por ejemplo, con lo que él sabía, un libro acerca de la misericordia de Dios. Él podía hacer un libro acerca de los atributos de Dios y de la misericordia de Dios, como lo haría uno de los libros que estudiamos aquí en la iglesia cuando damos discipulado, que se llama de Arthur Pink. Jonás lo podría hacer mejor. Pero ¿cuál era el problema de Jonás? No se identificaba con lo que sabía acerca de Dios. Así muchos de nosotros, hermanos. Podemos saber más de Dios. Podemos hasta poder escribir un libro acerca de algún atributo de Él, pero no nos identificamos con ese atributo en la medida de que no nos humillamos, no reconocemos y no glorificamos a Dios en nuestra vida aplicando eso. Jonás no es un ejemplo de Cristo. Es todo lo contrario, vamos a ver. Terminamos esta serie eligiendo a aquel profeta que de todos los profetas que hay en la Biblia podemos decir es conocido como el profeta rebelde. Como el profeta que sabía mucho de Dios, pero ese conocimiento no lo ponía en práctica. Uno dice, ¿cómo Dios puede tener un profeta así? Bueno, Dios es soberano, la salvación pertenece a Él y todas las cosas, pero como habíamos dicho en toda la serie, Jesucristo era el antitipo, es decir, a Él apuntan todas las tipologías del Antiguo Testamento. Pero Jonás, a excepción de este capítulo 2, que es su oración, es lo contrario a lo que se esperaría de un ejemplo de Jesús. Nosotros hemos visto vidas, por ejemplo, como de José, en algún caso la vida de Abraham y otros más. Podríamos haber visto el profeta Daniel, que era un profeta fiel, pero terminamos con Jonás para aprender de que nosotros nos parecemos mucho a él cuando sabemos mucho y aplicamos poco. Cuando nos llenamos de conocimiento, que está bien el conocimiento, hermanos, porque, a ver, no podríamos decir que me identifico con las cosas del Señor si no las conozco. Hay mucha gente que está deseosa de hacer la voluntad de Dios, pero no hay quien le enseñe. No hay alguien que se tome el tiempo, o en otros lugares van y las personas no reciben palabra del Señor, pero cuando ellos encuentran la palabra del Señor, ellos agradecen y lo poco que aprenden lo ponen en práctica. Acá tenemos esta ventaja, tenemos palabra del Señor, tenemos mucho conocimiento, mucha teología desde diferentes puntos de vista, desde los mensajes, los devocionales, los estudios, el instituto bíblico que tiene nuestra iglesia. Y el gran peligro que corremos es que nuestra mente vaya a 2 cuadras delante de nuestro corazón. Nuestra mente tiene que ir con nuestro corazón. La mente de Jonás iba
por delante de él. Sabía que Dios era un Dios misericordioso, compasivo, incluso hacedor de milagros. Pero su corazón estaba muy atrás. No quería ese Dios. Vamos a verlo. ¿Qué pasó aquí? Dios manda a un profeta a predicar, pero no a Israel, no a los judíos. El pedido es diferente de Dios. Manda a este profeta Jonás a predicarle a una nación que acá se describe como Nínive, y nosotros sabemos por la historia que Nínive era el imperio asirio. Y ese profeta, en vez de ir a Nínive, se va para otro lado. ¿Por qué no quería ir a Nínive? ¿Por qué no quería ir a los asirios a predicarles? Bueno, hay algo en la Biblia, pero también en historia extrabíblica, que de los imperios que hubo en la antigüedad, los asirios eran los más despiadados. No puedo dar detalles de aquí de lo que hacían con los que tomaban prisioneros, pero mutilaban a las personas y las exhibían para causar temor a las demás personas. Eran, podemos decir, carniceros, eran bárbaros. Era uno de los peores imperios, de los más violentos que hubo en la historia. O sea, cuando nosotros leemos que Jonás fue enviado a predicarle a ellos, sin conocer el contexto, decimos, bueno, es un lugar más. No, imagínate el peor imperio de toda la historia, uno de los peores, donde hacían cosas atroces, donde todavía no habían atacado a Israel, pero era una amenaza para Israel. Al lado de los asirios, al lado de esa ciudad de Nínive, Israel era nada. Podía enviar un escuadrón y matar a Israel así nomás. Y ahí es enviado Jonás. Por eso no quería ir. Yo no quiero predicar a esta gente enemiga de Dios y que obviamente enemiga del mundo y posiblemente enemiga de Israel. Dios lo envía a unos 600 kilómetros, a pie, a caballo, en carreta, como llegue, 600 kilómetros. Es como ir de aquí a San Luis, a la capital de San Luis. Ahora, ¿qué hace Jonás? Él se va a Tarsis. ¿Y ustedes saben dónde queda Tarsis? ¿Dónde quedaba Tarsis? En España. En España. O sea, imagínense Israel, Jope, que era ese puerto que fue, o sea, él se trasladó de algo muy cercano a Nazaret hasta el puerto, se embarcó, no todos los días salía en un barco al otro extremo del mundo, o sea, hasta España, no salían todos los días. Él habrá pensado, esto es providencia de Dios. Eso decía Charles Spurgeon, ¿no? Como algunas personas, aún desobedeciendo a Dios, piensan que es providencia de Dios muchas cosas cuando no lo son. Él se embarcó y se fue, no llegó, ¿no? Pero imagínense como que Dios lo envía a Nínive, que es una distancia como de aquí a San Luis, y él se toma un avión, en este caso un barco, a Colombia. Esa es la misma distancia. Lo hemos comprobado con algunos aquí. La misma distancia, o sea, ustedes conocen el mapa de Sudamérica y ven lo corto que serían en escala ir a San Luis y lo extremadamente lejos que sería ir a Colombia. En aquel tiempo, ¿no es cierto? Terrestremente tardaría 40 días, en barco quizás, no sé si más de un mes también, para llegar hasta allí. O sea, quería irse al extremo opuesto para que no hubiera ninguna chance de que Dios lo trajera y lo llevara a Nínive. Entonces, vamos antes de ver lo que pasó con Jonás, a recordar en las páginas del Nuevo Testamento lo que hemos leído, que hoy hemos visto Mateo 12, 39, pero vamos a leer el 38 también. Dice, Jesús ya delante de los fariseos, también delante de otras personas. Entonces respondiendo a algunos de los escribas de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Eso le dicen a Jesús. Mas él le respondió y les dijo, una generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino, o sea, solamente la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre
en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Y en otro evangelio, el de Lucas, dice lo mismo, pero agrega algo más. Y apiñándose dice Lucas 11:29, si lo quieren después anotar y seguir. Lucas 11:29 dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, busca señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Jesús es el que conecta la historia. No tengo que hacerlo yo, no tengo que suponerlo. Él conecta su señal de ir a la tumba, de morir, ir a la tumba y resucitar, con la señal de Jonás que lo traga este gran pez y está 3 días en este pez y después este pez lo vomita. Es como el Señor estuvo 3 días en la tumba y al tercer día resucita. Pero le dice, Mateo se encarga de los fariseos y Lucas de las multitudes. Pero en conjunto, ¿qué señal están pidiendo? ¿Qué quieren ver? Pero le dice, ustedes son una señal adúltera, son una generación adúltera. ¿Por qué les dice eso? ¿Y por qué querían una señal? Literalmente, era una nación adúltera. Los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, habían encontrado una vuelta a la ley. Ellos querían adulterar, querían tener otras mujeres. Pero sabían que a los ojos del pueblo era pecado y que podían apedrearlo por eso. Entonces, la vuelta que le buscaron es vamos a inventar divorcio por cualquier cosa. Vamos a hacerlo legal al pecado. Y lo legalizaron. Había tantos adulterios que pasó lo siguiente. Ellos, los rabinos, enseñaban al pueblo y ustedes saben, por lo que les dijo Jesús, que hacían un montón de ritos y un montón de cosas. Pero hay unos que tuvieron que dejar de hacerlo y que lo requería la palabra de Dios. Que eran las aguas amargas. Cuando una mujer era infiel, bueno, había todo un rito que tenía que sacar como polvo de la tierra antes del tabernáculo, mezclarlo con el agua, dárselo a tomar. Si no le pasaba nada, era inocente. Si se moría o pasaba algo como esterilidad o cualquier otra cosa, era una condenación de Dios. Pero la cuestión es que ante casos de adulterio ellos tomaban cartas en el asunto y había algo. Y lo dejaron de hacer. ¿Por qué? Porque eran tan común entre el pueblo, la generación mala, y entre ellos mismos. Entonces, hacían un montón de cosas, menos ocuparse de combatir el pecado. Y encima que están así, cuando viene el Hijo de Dios, Jesús, le dice, a ver, ¿qué milagritos nos haces para entretenernos? Ellos habían sabido que Jesús hasta resucitó a los muertos en 3 ocasiones, que hacía muchos milagros, pero a ver, quiero un milagro propio. Y la situación de ellos era que eran adúlteros. Muy parecido a lo de ahora. ¿Cuánta gente se para soberbiamente y dice, a ver, si Dios no hace un milagro o me muestra algo, yo no voy a creer? Dios ha determinado desde la caída en el Edén que el hombre pecando, digamos, a la vista de Dios, Dios se paseaba en el huerto todos los días, hablaba con él, conversaban. Ahora la salvación, después de la caída, es por la fe, no por vista. No por vista. Pero la gente se empeña en decir, yo quisiera creer en Dios si veo cosas, si compruebo cosas. Y Dios le dice, pero mira tu corazón. Ahí está la clara revelación de que vos podés filosofar mucho, podés opinar muchas cosas de ciencia y demás, pero tu corazón ama el pecado. Y es lo que la Biblia confirma desde el principio. Sus obras son malas. Y esto es lo que le decía Jesús a esa generación. Ustedes me piden una señal, ¿saben cuál les voy a dar? No los voy a entretener con un milagro privado y personal. Les voy a dar una señal que los va a condenar. Porque esta señal para ellos fue de condenación. La señal de Jonás. Pero qué extraño que la señal de Jonás, 700 años antes, fue
para bendecir a la nación pagana, gentil de Nínive, o lo que es lo mismo, el imperio asirio. La señal de Jonás equivale a la muerte y resurrección de Cristo, a los cuales ellos no creyeron. Cuando el Señor resucitó, encontraron a los guardias desmayados. Recuerda que la tierra tembló, pareció un ángel. Los 2 soldados romanos que estaban cuidando la tumba estaban ahí atontados. Y ellos le pagaron. Los fariseos le dijeron, no digas nada, no digas nada. Tenían el milagro de la resurrección. Tenían 2 soldados romanos que no venía la pena mentir por algo. Es más, le costaba la cabeza porque se había escapado Jesús, un muerto de la tumba, y tienen la tumba abierta y ellos son sobornados. Fueron condenados ante la más clara evidencia. Jonás había dicho en su predicación que Dios le dio, en 40 días Nínive será destruida. Y ellos se arrepintieron. Ahora vamos a repasar un poco eso. Pero los judíos no. Entregaron a Jesús, complotaron con los romanos y en el año 70 ocurrió la destrucción del templo, la toma de Jerusalén y muchísimas muertes. Lo que podría haber ocurrido con Nínive ocurrió con la capital, podemos decir, de los judíos. Entonces, en este primer punto, simplemente vemos que Jonás, la señal de Jonás, fue una señal para los incrédulos. Pero en el tercer punto de este mensaje vamos a ver que para nosotros que leemos el libro de Jonás, puede ser una señal para los creyentes. Pero en este primer punto, a cualquiera de los que está aquí, Jesucristo puede convertirse, en vez de tu Salvador, en tu juez. Hoy por hoy se ofrece el Evangelio. Hoy por hoy está abierta la puerta a creer en Jesús, a arrepentirte de tus pecados, apartarte de tus pecados y creer a la predicación de Él mismo, creer a la predicación de los profetas y no endurecer el corazón como hicieron los judíos. Ellos no amaban la verdad, amaban la mentira. Y por más que Jesús le hubiese hecho un milagro especial, que obviamente Jesús no se iba a prestar para eso, aún así ellos no creerían, porque amaban su pecado. Muchas personas quieren acercarse a Jesús, pero no quieren soltar nunca sus pecados. Y esas personas, por más que reciban información de Jesús, por más que conozcan más de Él mentalmente, su pecado sigue aferrado. Y el Señor Jesús puede decir, como le dijo a esa generación, ustedes son pecadores, necesitan arrepentimiento. Por lo tanto, que la señal de la tumba vacía, Cristo resucitado, no se transforme en un juicio para vos. Porque el mensaje del Evangelio se puede transformar en juicio. ¿Cuándo? No te arrepentís y crees en Jesús. Cuando no rendís tu vida a Él. Vamos a pasar al segundo punto. El profeta desobediente y el profeta fiel. Jesús es más que un profeta, sabemos, sacerdote, rey, profeta, hijo de Dios, Dios encarnado. Pero uno de los oficios de Cristo es profeta, por eso podemos compararlo en contraposición. Profeta desobediente, Jonás. Profeta fiel, Jesús. Y aquí en este segundo punto del mensaje podemos ver que si bien Jonás no es una tipología de Cristo, es lo contrario a Cristo, eso también nos deja una enseñanza. Fíjense, Dios envía a Jonás y se va para otro lado. Pero, ¿quién vino a este mundo? Como nos dice Hebreos capítulo 10, los versículos 5 y 7. Hablando de Jesucristo, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo.
en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Fíjense en este contraste. Jonás, ve a Nínive, no voy, me voy a Tarsis, lejísimo. La segunda persona de la Trinidad dijo, bajo al mundo. Yo voy a tus enemigos, a mis enemigos, diría él, como Dios, ¿no? Los enemigos de Dios. El hombre pecando se convierte en enemigo de Dios. Es como si fuera Nínive, pero él vino. Él no rehuyó. Él dijo, Jesucristo, a la encarnación, he aquí vengo para hacer la voluntad. ¿Y cuál era la voluntad? ¿Cuál era el plan de esta Trinidad? ¿Cuál es el plan del Dios eterno? Que el Hijo encarnara y fuera a morir en una cruz, con la promesa de resucitar al tercer día y así triunfar sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces vemos en Jonás un profeta no dispuesto a profetizar. Vemos en Jesús, el Hijo de Dios, dispuesto a venir a un mundo no agradable, a un mundo incómodo por el pecado, a nacer humildemente en un pesebre, a vivir humildemente sus primeros años en Nazaret, a comenzar su ministerio y no tener dónde recostar su cabeza, y al ser humillado en una cruz. Vino a algo peor que Nínive. Pedirle a un hombre pecador que vaya a una nación pecadora, el único problema de Jonás era su nacionalismo. Había olvidado de que Dios tiene misericordia de los judíos no por lo que son, sino porque Él decidió amarlos. Y a veces puede pasar con nosotros, ¿no? Dios, cuando nos salva, decide amarnos, no porque lo merezcamos. Es gracia. Jonás se olvidó de la gracia, por lo tanto de la misericordia, y dijo, yo a un pueblo gentil no voy. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Al venir Jesús al mundo, Él lo hizo por misericordia. Si quería Dios, no intervenía y todos moríamos y perecíamos en nuestros pecados. Pero Jesús, el profeta fiel, vino a hacer la voluntad de Dios. Nosotros vemos que en Jonás, cuando se subió a ese barco, se levantó una gran tempestad. Y aquí hay una coincidencia con la vida de Jesús, porque Jesús también estuvo en un barco con gran tempestad. ¿Lo recuerdan? En Jonás 1, 4 al 6 tenemos a un Jonás que está durmiendo mientras el barco se hunde. El barco de esos marineros que iban a Tarsis, que eran idólatras, cada cual clamaba a su Dios. Y empezaron a tirar los enseres de la nave, que quiere decir que para aliviar carga, perdido por perdido, porque ya el barco se hunde, y él estaba enojado seguramente, haciendo que dormía. No creo que nadie pueda dormir sinceramente con un barco moviéndose y pegando por todos los rincones del fondo. Pero el capitán le dice, dormilón, ¿qué haces aquí? Tenés que invocar a tu Dios. Él no oraba. Él no oraba teniendo al Dios verdadero y todos los demás oraban teniendo a dioses falsos. Qué ironía. Pero le dice, invoca a tu Dios. ¿Por qué era la tormenta en el caso de Jonás? Por él. Por su pecado. Jesús estaba en una barca también. Parecía que dormía, Marcos 4, 37 y 39. Y le decían, maestro, no tienes cuidados que perecemos. Y él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y todo se calmó. Imaginemos esto. La turbulencia de Jonás es una turbulencia del pecado, de su pecado. En el caso de Jesús era sin pecado. Y uno dice, ¿por qué había turbulencia? Bueno, Él vino a este mundo turbulento. Vino a este mundo de olas y vientos de pecado, pero Jesús pone fin al pecado de su pueblo. En el caso de Jonás, ¿cómo se soluciona esto? Le preguntan, ¿cómo se soluciona esto? Jonás 1:12. Y Jonás dice la verdad. Él no puede tirarse al mar porque sería suicidio, iría en contra de los principios bíblicos, pero levanta la mano y dice, es mi culpa.
Él da a conocer su identidad. Yo soy alguien que cree en Jehová, en Dios verdadero. Y todos temieron porque todos habían escuchado algo del nombre de Jehová, de lo que pasó en Egipto y demás hacía ya varios años. Entonces, los hombres, aún impíos, aún idólatras del barco, no lo quieren matar a Jonás. No lo quieren tirar. Quieren buscar una solución alternativa, pero no la encuentran. La única forma, entienden, que ellos no mueran es que Jonás sea echado al mar, como él dice, porque es mi culpa. Obviamente lo echan al mar, el pez se lo traga, no sé en cuánto tiempo, si en el momento del agua o lo cazó en el aire, no lo sé, no lo dice la Biblia, pero algo de eso habrán visto los marineros, habrán visto. Y lo más asombroso para ellos es que una vez que lo tiraron al agua, se lo llevó el pez, todo se calmó. No sé, habrá salido el sol, el agua como un espejo. Y ellos ahí invocaron al verdadero Dios. Dejaron de invocar a sus dioses falsos, invocaron a Jehová, hicieron promesas, de acuerdo al escasísimo conocimiento que tenían del verdadero Dios. Pero en la historia espiritual, también real, Jesús, la única forma que se aquietara la tormenta de nuestros pecados y que no muramos por nuestros pecados, es que Él fuera sacrificado. No había otro camino. A diferencia de Jonás, que se lo merecía por ser rebelde a Dios, Jesús era sin pecado. Él era fiel, Él no rehuyó a la voluntad de Dios. Y para esto he venido, para dar mi vida en rescate por muchos. Jesús saliera a la cruz, ahí se puso todo oscuro, ahí estaba la tempestad, ahí estaban nuestros pecados, los tuyos, los míos, agitándose. Pero cuando Él dijo, consumado es, la obra terminó. El pecado fue vencido, Satanás fue vencido. Pero la obra de la turbulencia del pecado, ya para el pueblo, para aquel que pone su fe en Jesús, no lo alcanza más. Yo no sé si tu vida sigue en el tormento del pecado y en la tempestad, o Jesús trajo la paz de la reconciliación con Dios a tu vida. Puede hacerlo en esta mañana. Puedes traer tu vida sabiendo de que no te vas a hundir si crees en Jesús, que no vas a ser condenado, que no te vas a perder, porque Él da su vida por los pecadores. Él aquieta la ira de Dios que castiga al pecador. El mar, las olas, pueden ser producto del pecado, pero por sobre todas las cosas, bíblicamente, teológicamente sabemos que Dios tiene su ira contra el pecado y contra el pecador. Pero Dios da la oportunidad, y esto es el Evangelio, que en Jesucristo el mar se sosiega. Que encontrando tu alma reconciliación con Dios, Él fue arrojado a la cruz y luego a la tumba, pero al tercer día resucitó. Y Él está vivo. Y Él puede perdonarte tus pecados hoy. Ahí tenemos que Jonás estuvo en este gran pez. No era una ballena, no hay técnicamente esa palabra en la Biblia. Hay un gran pez, un monstruo marino, algo grande, posiblemente un mamífero, no sabemos, pero fue real. Fue real. Estuvo, nadie puede estar vivo ni unos minutos en un vientre de un gran pez. Se disuelve por sus jugos gástricos, se muere por la falta de oxígeno, pero Dios hizo pasar esta experiencia al profeta desobediente. No fueron 3 horas, fueron 3 días. 3 días estuvo Jonás, como digo, es un milagro de Dios, nadie puede sobrevivir a eso, es imposible. Si después le habrá quedado algún efecto colateral en su piel,
no se sabe, posiblemente, pero la cuestión es que fue un milagro de Dios. Al tercer día, este pez lo vomita, seguramente en la misma costa o puerto de Jope, de donde él salió para no hacer la voluntad de Dios. En Mateo 12:40 tenemos, lo volvemos a leer, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nosotros tenemos que Jesús sí cumplió también esto. No fue un gran pez. Como cualquier otra persona murió, y alguno podría pensar, bueno, la tumba lo encerró. La tumba triunfó sobre Jesús, cerró su boca. Corrieron la piedra. El pez cerró su boca de piedra. Pero la tumba no lo pudo retener. La tumba no podía retener a aquel que era santo y que murió por pecadores y que tenía la promesa del Padre de volver a tomar su vida. El pez vomitó literalmente a Jonás en una playa. La tumba no pudo retener a Jesús y éste salió de la tumba. Pero siguiendo con esta comparación entre el profeta rebelde y el profeta fiel de Jesús, encontramos, ya finalizando el segundo punto, porque vamos a pasar al tercero, encontramos esto de Jonás. Él va y le predica a Nínive una vez que, ¿qué hace? ¿No es cierto? El pez lo vomita ahí en la playa, hace los 600 kilómetros por tierra, llega, empieza a predicar. Posiblemente haya pasado esto. Muchos habían diseminado la historia de este milagro de que estuvo en un pez y que vivió. Quizás algunos dicen que hasta le quedó marcas en la piel, no lo sabemos. Pero la cuestión es que él predicó y ¿qué hizo la nación de Nínive? Se arrepintió. Se arrepintió. Es difícil entender esto, que es arrepentirse porque se arrepintió para no hacer su maldad, su violencia. No creemos que haya sido un arrepentimiento en el sentido de que ellos ahora cambiaron su forma de creer y pertenecieron al pueblo del pacto de Israel, sino que se mantuvieron ajenos a las promesas de Dios. Y fue una forma de Dios, en su gracia común, de refrenar el mal, de proteger a su pueblo, porque podría haber escalado el imperio asirio y de haber destruido a Israel. Y si no hay más Israel, no hay más Mesías prometido. Esto la Biblia no lo aborda, no lo dice, pero lo entendemos por el contexto. Asiria siguió siendo un pueblo pagano. Quizás algunos, como muchos gentiles en la historia del Antiguo Testamento, conocieron al Dios verdadero. Otros simplemente creyeron que la destrucción venía y Dios no termina destruyendo esa nación. Ahora, Jonás, después de predicar, él se pone como en un lugar elevado para ver qué pasaría. Yo cuando leo eso siempre en el libro de Jonás me pregunto, a ver, ¿qué pensaba Jonás? El rey de la ciudad hizo duelo, hicieron ayuno, no podían comer nada. Esto un arrepentimiento parece como si fuera israelita, ¿no? Se ponen tierra en la cabeza, hacen ayuno, pero a lo mejor no salió bien. A lo mejor cae fuego del cielo y los consume como a Sodoma y Gomorra. Yo pienso que a veces Jonás pudiera haber pensado así. Se pone en un lugar alto, se estaba muriendo de calor, mucho sol, Dios hace crecer una planta, está contento, ahora tengo techo, puedo ver el espectáculo a la sombra. ¿Y qué pasó? Dios envía un gusano a esa planta, calabacera, se seca y Dios envía como si fuera poco un viento caluroso. Ustedes saben lo que son los vientos calurosos. Si cambia el viento puede haber mucho sol, pero vos lo soportás. Pero si hay sol más viento caluroso,
desfalleces. Y eso es lo que le pasaba a Jonás. Se quería morir. No tenía más el techo. No pudo ver el espectáculo de la destrucción. Y Dios le dice, ¿ah, sí? ¿Te preocupaste por una calabacera que no trabajaste para que crezca? Y cuando se muere, obviamente te enojas. ¿Te enojas tanto? Sí, hasta la muerte, dice Jonás. Espero que hayan leído todo el libro, es muy cortito. Pero Dios termina con esta pregunta, y yo no tendré misericordia de esta ciudad que también la hice crecer, y que si es un imperio es por su soberanía, y si hicieron cosas malas es por su pecado. Pero había gente tan ignorante que no sabía diferenciar su mano derecha de su mano de izquierda, y que cuando le preguntaba, ¿cómo se llama ese animal? Me dice, no sé. Lean al final de Jonás. No me compadeceré yo de gente ignorante, que no sabe diferenciar cosas. Esto es muy trágico, hermanos. Muy trágico para Jonás, porque él conocía al Dios verdadero. Él conocía la palabra de Dios, él conocía los atributos de Dios. Y Jonás dice, ya, esto es lo que yo no quería venir. Yo no quise ir directamente porque sabía que Dios podía llegar a perdonar. ¿Conocía el Dios del juicio? Sí lo conocía, pero también conocía el Dios de la misericordia. Y ante la duda de decir, Dios puede actuar con misericordia en Nínive, mejor no voy. Dios lo hizo ir. Y aún así, Jonás, después de haber estado en el vientre del pez y de todo lo que pasó, sigue duro, sigue endurecido. Y hay un predicador que ya falleció que comparaba la historia de Jonás, y estoy de acuerdo con esta comparación, con la historia del hijo pródigo. Uno dice, ¿qué tendrá que ver la historia del hijo pródigo con la historia de Jonás? Son dos historias, una en el Nuevo Testamento, que es una parábola, y otra es en el Antiguo Testamento, pero tiene mucho que ver. La primera parte del hijo pródigo que se va de su padre y se va lejos a una nación apartada para gastar todo lo que tiene, es la historia de Jonás, que quería irse lejos. Y fue el profeta pródigo, podemos decir. Pero luego que regresa y predica y el pueblo se arrepiente, en vez de ocupar la posición del hijo pródigo, ocupa la posición del hijo mayor. En la parábola, ustedes recuerdan qué pasaba con el hijo mayor cuando el hijo pródigo decide volver. Viene todo harapiento, con olor a cerdo porque cuidaba cerdos. Y su padre, cuando lo ve de lejos, corre, le da un beso, lo hace pasar, lo baña, lo viste, le pone un anillo en su dedo y hace una fiesta, porque perdonó a su hijo. Entonces el hijo mayor dice, esto no es justo, esto no tiene que pasar. Y Jonás, cuando ve que Dios perdona a Nínive, ocupa la posición del hijo mayor de la parábola, dijo, esto no tiene que pasar y me enojo hasta la muerte. Habrá pasado quizás con el apóstol Pablo y gente que fue afectada por él. Cuando el apóstol Pablo se convierte, antes era un perseguidor de la iglesia. Y muchos de la iglesia habrán perdido familiares, habrán perdido muchas cosas. Y lo ven a Pablo, que es una nueva criatura en Cristo. Y podría alguno haber dicho, la misericordia de Dios funciona mal, porque yo no quería que se salve esa persona. Yo quería que esa persona pague lo que hizo. Jonás era igual, quería que Nínive pagara, que cayera fuego del cielo y los consumiera. Pero no es la posición de Dios. Esa es la posición nuestra, hermanos. Vengativos, rencorosos. Conocemos mucho de Dios, pero no nos identificamos con Dios muchas veces. Porque Él siempre es misericordia. Cristo es siempre amor. Nunca cambia. Dios no cambia. Y lo que nos deja un poco esta historia es que, bueno, uno dice, bueno, Dios, ¿cómo puede haber elegido a Jonás? Habría mejores candidatos. Pero no, Él lo pone justamente para mostrar nuestro corazón. Él era un profeta que conocía de Dios. Nosotros somos gente que conocemos de Dios, pero nos identificamos plenamente con cada uno de los mensajes que hemos dado, 40.
o en algún área, en algún atributo de Dios, no estamos de acuerdo y decimos, Dios, yo no estoy de acuerdo. Yo conozco que tú eres así, yo conozco que tú obras así, pero yo me mantengo en mi posición. No sabemos qué pasó con Jonás, termina el libro con una incógnita, pero el tema central de ese libro es la misericordia de Dios y la no misericordia de uno mismo, la no misericordia humana. Era terrible el nacionalismo de Jonás, era terrible su orgullo, como lo es también nosotros. No digo nacionalismos, pero sí podemos caer muchas veces en esa posición de Jonás. Vemos esta historia no porque Jonás sea un ejemplo de Cristo, sino que teníamos que ir como Juan y apoyar nuestra cabeza en el corazón de Cristo, decir, Señor, quiero identificarme contigo. No encontraba palabras para este mensaje, decir, ¿qué es la identificación? Quiero que me entiendan. Identificarse con Cristo, y no lo encuentro mejor que Juan recostado en su pecho, diciendo, Señor, tú eres todo. Señor, estoy de acuerdo con todo lo que dices, con mi vida, o quedarme parado en mi orgullo de decir, yo estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice acerca de Dios, pero yo no me identifico con Dios en esto. Esto es lo que tiene que cambiar en nosotros. Y Cristo, su corazón amoroso, puede hacerlo, puede transformarnos. Y no sabemos cómo quedó Jonás, porque termina la historia ahí, pero quisiéramos creer. De una vez por todas, no hacía falta que lo traiga otro pez, Jonás aprendió la lección. Vamos al tercer y último punto. Y la oración. Algo que podemos rescatar de identificación con Cristo es la oración, humillado, incómodo, dentro del vientre de un pez. A alguien se le habrá dicho, sabemos que Jonás no escribió, quizás Jonás fue otra persona, pero le habrá dicho, yo oré de esta manera, o Dios le reveló al escritor, una oración que tiene relación con Cristo. En el versículo 1 del capítulo 2, Jonás ora desde el vientre. Jesús, antes de ir a la cruz, Él ora. No había sido crucificado, pero Él empieza a transpirar gotas de sangre en Getsemaní, en ese huerto. Hay una oración hecha bajo una circunstancia inesperada para Jonás, pero hay una oración hecha bajo una circunstancia esperada, pero traumática para Jesús. Señor, pasa de mí esta copa. No como yo quiero. Me va a tragar el pez, la tumba, pero voy a sufrir en la cruz. Y el sufrimiento de cargar los pecados de su pueblo. Pasa de mí, Padre, esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Jonás ya clamaba dentro del sepulcro, Jesús no, estaba clamando fuera, pero encontramos, por ejemplo, algo muy llamativo en el versículo 3. Léanlo, dice, que me echaste en los profundos de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Imagínense, el pez tragó, se hundió como un submarino, muchos metros debajo, fue hasta los pies de los montes, todo el mar arriba. Y nosotros tenemos en el Salmo 42:7 la misma expresión, que seguramente fue escrito antes. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué significa esto? Esto tiene identificación con Cristo directamente. Ese mar embravecido fueron nuestros pecados y la ira de Dios sobre Cristo. Todas las olas pasaron sobre Él. Si nosotros podemos ver con los ojos de la fe a Cristo crucificado, todas sus olas y sus ondas pasaron sobre Él. Pero no lo abatieron. Jonás en el versículo 4 sigue hablando de un desamparo. Y Cristo
fue desamparado en la cruz. Dios mío, dice él, ¿por qué me has desamparado? La respuesta no la dice Dios del cielo, pero la respuesta es por nuestros pecados. Dios a su Hijo desamparó para ampararnos a nosotros. En el versículo 5, las aguas lo envolvieron a Jonás, ¿sí? Hasta el alma, lo rodeó el abismo, las algas, antes decía la ova, que es un tipo de alga, se enredó en mi cabeza. Imagínense primero a Jonás enredado en un montón de algas. Él creía que estaba ya por morirse. Hizo Dios el milagro de que no ocurriera. Juan 27 dice, y el sudario que había estado sobre su cabeza de Jesús estaba en un lugar aparte, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Las sábanas mortuorias envolvieron al Señor Jesús. Y como era costumbre de los judíos, hicieron en su cabeza un lienzo que lo enrolló. Yo siempre me pregunté, ¿por qué el trabajo en la resurrección de poner el lienzo aparte? Porque estaba la sábana y el lienzo de su cabeza. Si el Señor Jesús traspasó esa sábana y se desinflaron y quedaron en el lugar, ¿por qué la cabeza desenrollada y el lienzo puesto aparte? Yo creo que tiene relación un poco con esto de Jonás. A todos nosotros, nuestros pecados nos envuelven. Todos nosotros, si no fuera por Cristo, estaríamos enredados en esas algas. Sobre nuestra cabeza se cerraría toda la condenación de Dios. No podemos escapar. Jesús testifica que Él es suelto de la muerte. Cuando resucitó a Lázaro le dijo, ustedes necesitan desatarlo. Salían los saltitos Lázaro como una bolsa de papa, ¿no es cierto? Y con también el sudario en su cabeza, costumbre judía. Desátanlo y déjenlo ir. A Jesús no tuvo que venir nadie a desatarlo porque el Padre lo desató. Suelto los dolores de la muerte, suelto de ese castigo que sufrió en la cruz, pero victorioso al final. Y su cabeza está libre. El sudario está ordenado. Cristo triunfó. Cristo venció al pecado. Después en el versículo 6, Él dice que descendió a los abismos, literalmente con ese pez que seguramente se paseaba. Pero nos dice Hechos 2:24, el versículo que acabo de nombrar, al cual Dios levantó a Jesús, suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y sabemos cómo termina un poco la historia. Después, en el versículo 7 y 8, habla Jonás del santo templo, etc. En el versículo 9 está este clásico frase, podemos decir que es la frase final. El consumado es de Jonás, sería. ¿Cuál es la frase? La salvación pertenece a Jehová. Él era un mensajero. No podía jugar con la salvación diciendo, te la doy, Nínive, te la quito. Fue, predicó, y Dios hizo lo que tenía que hacer, porque la salvación pertenece a Él. Es el versículo más grande de soberanía del Antiguo Testamento. Mi salvación no pertenece a una iglesia, no pertenece a un hombre, a un predicador, ni a técnicas de manipulación psicológica. La salvación pertenece solamente a Dios. Y cuando Jonás da el reconocimiento final, podría decir, bueno, estoy aquí padeciendo, etc. No sabe que era algo profético. Termina, la salvación pertenece a Dios y el pez vomita en tierra a Jonás. Llegamos a la parte final del mensaje. Estamos viendo la simbología de Cristo en la tumba como Jonás en el pez. Viendo que para aquellos que lo rechazaron, la señal de Jonás es para condenación. Que no lo sea para vos en esta mañana. Que a pesar de haber escuchado este sermón, sea el momento en que ya digas,
me rindo a ti, oh Dios, y creo en Jesucristo, el cual has enviado para morir por mis pecados. ¿Qué tengo para decirle, hermanos, a aquellos que ya han conocido a Cristo como yo? Ya conociste a Cristo, sea un siervo fiel, sea una sierva fiel. No corras en el lado equivocado. No vayas a Tarsis. Anda a donde Dios te pide. No actúes, a pesar de que conozcas de Dios, contrario a la voluntad de Dios, porque Él nos hace más responsable de eso. Identificate con todas las cosas que aprendiste de la Biblia, con el carácter de Dios. Que sea nuestra oración, hermanos, en esta mañana. Señor, he visto mucho a través de Apunta a Cristo en esta serie de sermones. He aprendido cosas que no sabía, conexiones. Pero ¿de qué me sirve solamente saberlas si no me identifico contigo, oh Dios? Que esa pueda ser también nuestra oración en esta mañana. Así como Jonás fue señal para Nínive, nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de anunciar la señal del Hijo del Hombre, la señal de Jesús, su muerte, sepultura, resurrección, ascensión a la diestra de Dios. Mostrar a este mundo que Él es la única esperanza a una generación mala y adulterina, como dice Él, pero que necesita del Evangelio. No podemos callar lo que Dios nos ha dicho que debemos proclamar. Dios tuvo misericordia de este pueblo, va a tener misericordia de muchas personas a las cuales prediquemos, pero debemos hacerlo con fidelidad. Debemos ir a todos los lugares y decir como Pablo en un momento dijo en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Que el Señor cumpla su voluntad en nosotros.